Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha. Vamos a iniciar, por favor. Ok. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidas por su participación al Diplomado de Manejo de Fauna Silvestre y Bioseguridad con el módulo Zoonosis, Códigos y Protocolos Internacionales de Bioseguridad, que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero, se le recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados y para las dudas y consultas, el ingeniero zootecnista las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero zootecnista Diego Silva, le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingomaría, departamento de Huánuco, en Perú. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante que es zoonosis, códigos y protocolos internacionales de bioseguridad. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema que acabamos de mencionar. Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y la dedicación en esta noche de poder estar presentes y mejorar o un poco de sus conocimientos, ¿no? Recibir esta transferencia de conocimientos que obviamente son sumamente importantes, ¿no? Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar, ¿no? Decíamos que esta noche vamos a ver el tema de lo que es zoonosis, códigos y protocolos internacionales de bioseguridad. Primero, tenemos que conocer ciertos términos, ciertas terminologías, clasificación y epidemiología de zoonosis, ¿no? Tenemos como definición a enfermedades transmitidas de animales a humanos, cuando hablamos del término zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Esa es la clasificación que nosotros tenemos, la definición que tenemos en este caso de zoonosis, ¿sí? Zoonosis es todo aquello, todas aquellas enfermedades que son transmitidas del animal al humano, ¿ya? Eso que quede bien claro. ¿Qué más tenemos que conocer? Tenemos que conocer la clasificación que tiene la zoonosis. La zoonosis se puede dar por agentes, agentes bacterianos, agentes virales, parasitarios, micóticos, entre otros, ¿no? Es decir, por agentes estamos hablando del agente infeccioso, ¿no? Estamos hablando, por decir, en este caso, del patógeno que pueda generar. Cuando hablamos de patógeno, obviamente nos estamos refiriendo a bacterias, virus, hongos y otras denominaciones que generen algún proceso de enfermedad, ¿sí? Estos, obviamente, son transmitidos del animal, para que quede claro, del animal hacia el humano. Entonces, esto tiene mucha relevancia porque es también de interés de salud pública, ¿no? Porque estamos interviniendo nosotros y nos podríamos ver afectados nosotros, ¿no? Tenemos por otro lado por la transmisión. Puede ser por transmisión directa o puede ser por transmisión indirecta. Y cuando hablamos de transmisión indirecta nos referimos a vectores, alimentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, sin ir muy lejos, nosotros podemos ser transmitidos, una enfermedad que se puede transmitir es la leptospira.
¿quién te transmite la leptospira? Los que son, en este caso, hospederos de leptospira, son las ratas, roedores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Que este roedor puede pasar por caminar, botar su saliva por la zona en la cual nosotros estamos, por alimento que nosotros vamos a utilizar. Y eso, si nosotros no hacemos un proceso de lavado, no lo hacemos, simplemente lo utilizamos directamente, nosotros nos podemos ver infectados. Por eso, como ejemplo, ¿no? Por eso es importante que nosotros hagamos un lavado de todos los alimentos que vamos a consumir. Los que van a pasar por procesos de cocción, obviamente pasan por un proceso de lavado, pasan por un proceso de altas temperaturas y no hay ningún problema. Pero si no hacemos eso de manera adecuada, se nos puede generar. Cuando comamos frutas, de igual manera, tenemos que hacer de lavar esa fruta, hacer que se eliminen los agentes patógenos que puedan estar en esa fruta y nosotros lo podemos consumir de una manera mucho más tranquila y mucho más saludable. Otro tipo de clasificación son lo que decía, ¿no? Esos son los agentes. Pero la clasificación se da por agente que vienen a ser virus, hongos, bacterias, etcétera, etcétera, y por transmisión directa o indirecta, ¿no? Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando, en este caso, de incidencias que se puedan generar. Y la incidencia global que es altamente prevalente en regiones con alta interacción humana-animal, ¿sí? Y un caso muy conocido es el tema del coronavirus que se presentó, se hizo un proceso de pandemia, estuvimos un buen tiempo entre aislados, siguiendo protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera. Eso, ¿por qué? Porque se inició esto en una región en donde había un contacto altamente de entre animales y humanos, ¿no? E incluso se hablaba del consumo de animales exóticos para la alimentación, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Luego tenemos patrones de transmisión. Son zoonosis emergentes, como el caso del coronavirus 19, y endemáticas, como el tema de rabies. Cuando hablamos de zoonosis emergentes, son enfermedades nuevas que salen y que pueden afectar a una determinada población o a un determinado espacio territorial o incluso a nivel global, como se dio en el caso de COVID. Es emergente, es decir, empieza de cero y se va multiplicando, obviamente dependiendo qué medidas se consideren. Y endémicas, como en el caso de la rabia, que muchas veces simplemente se dan, ya está, ¿no? Ya estamos con la enfermedad. La rabia está por aquí, está por allá. Los perros son vacunados para la rabia, el perro, los perros callejeros de repente no. Y por eso, si por ahí nos muerde, podríamos tener un proceso de rabia, ¿no es cierto? Que va a alterar nuestro sistema nervioso central y por ende nosotros, una vez que nos es mordido el perro, tenemos que pasar por un proceso preventivo independientemente si el perro sale o no positivo a rabia, igual nosotros tenemos que pasar por un proceso de vacunación preventiva para evitar que se genere algún tipo de malestar en nuestro organismo. Es endémico, ya está. Simplemente que en algún momento determinado tendrá que rebrotar o activarse, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, el tema de clasificación? Lo podemos saber. Este, por ejemplo, es un mapa de incidencia de dengue por distritos a nivel del Perú del año 2016, ¿no? En donde ya tenemos una sintomatología, digamos que la zona verde es zona en la cual existe la enfermedad, pero no es tan, digamos que no hay tanto riesgo. Sí existe la enfermedad, pero digamos que el riesgo no es tan alto, ¿no? No es tan alto. En el caso del amarillo ya te está indicando, esto es igual que el semáforo, hay la incidencia, ya es una incidencia moderadamente alta, ¿no? Que ya te puede decir de que puede existir riesgo.
¿no? De que ya te está diciendo de que puede existir riesgo. Y las zonas rojas, obviamente, que son espacios en donde la incidencia es sumamente alta y obviamente existe riesgo de contagio, ¿no? Va así. Entonces, lo que estamos marcando como zonas verdes son zonas en donde hay la enfermedad, pero la incidencia de ser transmitida no es tan alta, ¿no? Digamos que sí, tienes una poca probabilidad de que puedas contagiarte de la enfermedad. La amarilla es de que tenemos que tener cuidado porque se nos puede, o sea, yo voy a ese sitio, tengo que tomar mis precauciones, tengo que estar ya sumamente atento, ¿no? Y es probable que me dé. Digamos que la probabilidad de que yo me pueda contagiar de esa enfermedad es un 50-50. Y rojo, que ya es altamente, eh, la probabilidad de que yo me pueda contagiar es alta, entonces tengo que tomar precauciones extremas, ¿no? Y por otro lado, también podemos trabajar con cuadros que nos dicen de manera general, por ejemplo, el número de casos de carbunco que se dieron en los últimos 22 años o 23 años, ¿no? Cómo ha ido creciendo, ha habido una época en la cual se ha dado se ha ido incrementando, ¿no? Luego se ha ido disminuyendo, hubo un año en que nuevamente se volvió a rebrote, se disminuyó notablemente y ya los últimos prácticamente 4 o 5 años ya no tenemos, quiere decir de que estamos manejando nuestro tema sanitario de mejor manera, ¿no? Se puede dar. Estos casos son datos de salud pública, son datos de salud pública. Es decir, de que han sido casos de que animales han transmitido la enfermedad, ¿no? Han transmitido la enfermedad. Entonces, aquí está un poco lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto por acá la epidemiología, el tema de epidemiología, leve, moderado y grave, ¿no? Por así decirlo. Y la otra es la incidencia a nivel de país que se ha dado en los últimos 23 años, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Hasta el 2010 teníamos, digamos que una incidencia o un proceso endemático bastante fuerte con el carbunco a nivel de personas, ¿no? A partir de 2010 en adelante ya se empezó a tener un mejor control, ya no había muchos casos, hasta que un año, no sé qué habrá pasado, un descuido, algo, en donde se ha tenido una muy buen reporte de casos, pero después de eso se tomó, obviamente, medidas correctivas y nuevamente se bajó a tal punto de que los últimos 5, incluyendo este y el anterior, 7 años en los cuales la incidencia es bastante baja, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos identificar el tema de que estamos viendo, cómo se clasifica y el tema de zoonosis y epidemiología, ¿no? Entonces, así que ya sabemos. Por otro lado, tenemos estudios de casos zoonóticos, de casos zoonosis de importancia internacional. Tenemos que identificar los estudios de casos, los más importantes, ¿no? Tenemos tres que puedo yo decir de que son los más emblemáticos. El primero es el COVID-19, ¿no? El COVID-19, ¿cuál, cuál agente causal es en este caso, el virus del tipo SARS-CoV-2, ¿no? Que es un poco una mutación que se ha generado a partir de la enfermedad del SARS, la enfermedad del coronavirus que se daba normalmente en animales mayores como cerdos, ¿no? Que afectaban a nivel pulmonar. Y obviamente al haber un tipo de mutación o combinación de virus, ¿no? Se ha generado este agente SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido? Se ha generado una pandemia global, se ha llegado a niveles de aislamientos, a niveles de cuarentenas extremas, a tener protocolos de bioseguridad sumamente complejos y extremos, ¿no?
y ha tenido una incidencia de millones de muertos, ¿no? Millones de muertos que se han generado, ¿ya? Es lo que se ha generado, millones de muertes. Por otro lado, ¿qué respuesta hemos tenido? Ha habido como respuesta coordinaciones internacionales para investigación y procesos de vacunación. Digamos que producto de la misma enfermedad, la alta mortalidad que ha existido, se ha buscado un poco que el tema de las vacunas se aceleren de una manera sumamente rápida. Encontrar una vacuna tiene un proceso que demora más o menos entre 3 a 5 años. En este caso, no se ha tenido que acelerar todos esos procesos, todas las pruebas, hacerlo de una manera sumamente rápida con la finalidad, con la finalidad de tener las vacunas y que la población vuelva nuevamente a tener una normalidad post pandemia, ¿no? Hoy en día ya hemos empezado ya decimos que hemos retomado nuevamente nuestras actividades en un 100%, ya no tenemos que cuidarnos tanto, ya vivimos la enfermedad, ya es una enfermedad endémica, quiere decir que ya está dentro de nosotros. Obviamente, cuando ya sentimos ciertos malestares, y ya nos cuidamos de una manera mucho más adecuada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser uno de los casos. ¿Cómo se transmitió? Pues, dice que inicialmente se transmitió porque alguien consumió eh, murciélagos, consumió algún tipo de animal exótico y que generó este proceso de mutación, ¿no? Este proceso de mutación, ¿ya? Otro caso emblemático es el caso eh, del ébola, ¿no? Del ébola, que en este caso es causado por el virus del mismo nombre, el virus del ébola. En este caso, como impacto, se tuvo brotes recurrentes en África. Sabemos que el África es uno de los continentes en donde hay mayor incidencia de pobreza, por ende, no hay una adecuada alimentación, no hay una adecuada nutrición. Entonces, los niveles inmunológicos que tiene la población del África, o la mayoría de pobladores del África, sistema inmunológico es sumamente bajo, haciendo de que cualquier, en este caso, el virus del ébola se haya presentado como brotes, ¿no? Al no haber de repente una afluencia de salidas y ingresos al África hacia otros continentes, de repente no ha hecho de que esta enfermedad se prolifere a comparación del COVID-19, ¿no? No hemos tenido de repente esa incidencia porque digamos que el ingreso y las salidas a zonas europeas hacia los demás continentes es un poco restringida. No porque haya la restricción como tal, sino porque digamos que no hay mucho, mucho tráfico, transporte de personas hacia los demás continentes. Es propio porque obviamente el África es un país el África como continente es uno de los países más pobres, haciendo de que no haya. Obviamente sí hay, existen zonas turísticas, pero la afluencia no es tanto como para decir de que nos haya podido generar algún proceso, en este caso, que el ébola se haya convertido finalmente en una pandemia. Sí, en algún momento el ébola tuvo como, digamos que tuvo alerta de pandemia, pero gracias a Dios no se llegó porque a nivel del África también se controló y se empezó a restringir el tema de ingresos y salidas hasta poder controlar la enfermedad, que ya obviamente en el África es endémica, en otros países también, pero no con tanta incidencia como en el caso de África, ¿no? ¿Qué respuesta se tuvo? Se tuvo intervenciones rápidas y también el desarrollo de vacunas se generaron de manera rápida. Las intervenciones rápidas, coordinaciones a nivel de instituciones internacionales que tomaron, ¿no? Que como actúan justamente por el tema de la pobreza, el problema de la inadecuada alimentación, se tuvo las respuestas rápidas, ¿no? Hubo también buena cantidad de mortandad, no tanto como a nivel de COVID, porque hablamos solamente de que en este caso un solo continente ha sido
ha sido afectado con esta enfermedad, ¿no? Por otro lado, el tema de la rabia, que la rabia, ¿no? Es producido por el virus de la rabia, virus del mismo nombre, que ya es una enfermedad endémica, ¿no? Es decir, que ya vivimos con la enfermedad como tal, ¿no? Esto, ¿qué impacto tiene? Altas tasas de mortalidad sin ningún tipo de tratamiento cuando somos, por eso es de que cuando nos muerde un perro o somos mordidos por algún tipo de animal silvestre, automáticamente nosotros pasamos a ser pacientes de alto riesgo, pasamos por temas preventivos que aparte de ser preventivos también tratan de ser de efecto rápido para que el virus no ingrese a donde tenga que ingresar y nos empiece a afectar. La rabia ataca a nivel del sistema nervioso central, generando muchos procesos de alteración, hasta procesos de muerte, ¿no? Entonces, no existe un tratamiento ya una vez que sea el virus se ha proliferado en tu organismo, ya no existe un tratamiento para que pueda ser curado. Entonces, el tema, ni bien eres mordido por un perro o eres atacado de repente por un tipo de animal silvestre, automáticamente tenemos que acudir como tema preventivo para evitar que la enfermedad se prolifere a nivel de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué respuesta se tiene? Ya se tiene programas de vacunación tanto en animales como en humanos. Los animales que son mascotas tienen ya obviamente un programa de vacunación. Eh, las autoridades locales trabajan mucho este tema como tema preventivo. Incluso se hace con la intención de aquellos perros callejeros, mascotas callejeras que no tienen dueño, que no tienen nada con todo eso hacerles el tratamiento preventivo, ¿no? En el caso de humanos, si a raíz de que hayas tenido contacto con algún animal sospechoso de que pueda tener el virus, simplemente ya ingresas al programa, ¿no? Lo que se tiene como, ¿no? Como enfermedades zoonóticas sujetas a vigilancia epidemiológica, por ejemplo, la rabia humana urbana, que es a raíz de el ataque de mascotas, perros o gatos, la rabia humana silvestre, que puede ser por animales silvestres que pueden contener el virus, carbunco, en este caso como anthrax, peste bubónica, peste neumónica, peste septicémica u otras formas de peste, leptospira o ofitismo, ¿no? Loxecilismo, ¿no? Todos esos se hacen las notificaciones a nivel de humanos, los códigos que se manejan, ahí están las CIE-10, es decir, códigos que se manejan, la A821, la A820, la 22, la 20.0, la 20.2, y estos son los códigos. El tipo de notificación es a nivel de individuo, ¿no? A nivel de individuo, la prioridad de notificación es de manera inmediata. Es decir, si se presenta el caso, automáticamente estoy reportando. En el caso de leptospira, en el caso de ofidismo, loxocelismo, se hace de manera semanal, ¿no? Objetivos de notificación, PIC y episódicas. Y en el caso de los que son semanales, PIC, ¿no? Eso es lo que se trabaja. Protocolos de notificación y respuesta ante brotes de zoonosis a nivel internacional. La notificación se puede hacer a nivel las notificaciones salen en este caso a nivel de dos entidades. La primera, sistema de alarma temprana, que lo hace la OIE, ¿no? Que es el reporte obligatorio de enfermedades. Obviamente la OIE irá directamente hacia la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hará la notificación respectiva y ya la OMS empezará a tomar tomará ya sus medidas para determinar qué es lo que correspondería, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo justamente con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Y el tema del ébola en su momento. La OIE informó a la Organización Mundial de Salud sobre los brotes que se estaban dando. La organización empezó obviamente ya a tomar acciones para regular en ese momento. En el caso del ébola fue mucho más rápido porque hablaba de una de un continente que
se cerraron fronteras por un periodo de tiempo, no ingresaba nadie o los ingresos que se hacían eran ingresos controlados, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2 no se tuvo todavía porque no se sabía el nivel de, digamos, de lo que podría llegar a causar, ¿no? Entonces se sabía que ya había gente que estaba hospitalizada, que estaba respondiendo a ciertos tratamientos, pero que no era, digamos que no era 100% seguro decir de que el tratamiento funcionaba así o no. Entonces se esperó, ¿no? Se esperó porque todavía no se determinaba el tipo de riesgo que podía tener el COVID. Cuando ya se determinó el tipo de riesgo, porque empezó a haber ya una mortandad masiva, entonces ya se empezaron a tomar medidas como el tema de las cuarentenas y otros más, ¿no? Tenemos el IHR, que es el Reglamento Sanitario Internacional, establecido por la OMS para notificar eventos de salud pública, ¿no? Lo que les decía, la OIT pasa el reporte, en este caso, al IHR, que es parte de la OMS, y ellos automáticamente ya empiezan a hacer lo que corresponde, ¿no? Las notificaciones, dependiendo a las entes que deberían ayudar a que la enfermedad no tenga una proliferación mayor, ¿no? Por otro lado, las respuestas que vamos a tener, en este caso, las respuestas son coordinaciones internacionales. Cuando hablamos de coordinaciones, hablamos de los equipos de respuesta rápida y compartición de información. ¿Qué es lo que se hace? Primero, compartir la información a los equipos de respuesta rápida. ¿Qué quiere decir cuando compartimos la información? ¿Cuáles son las características de la enfermedad? ¿Cómo se presenta en el humano? ¿Qué pruebas se pueden hacer para hacer el descarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que se hizo eso, los equipos de respuesta rápido entran en acción. Hoy en día, a raíz del COVID-19, la mayoría de países ya tiene equipos de respuesta rápida. Eso quiere decir que ellos tienen que actualizarse en el menor tiempo posible sobre la enfermedad y sobre la forma en la cual van a intervenir aquellos pacientes que sean sospechosos o que sean positivos a esa enfermedad, ¿no? Entonces ellos ya determinarán, de acuerdo a las capacitaciones, cuál es el protocolo a seguir, ¿no? Medidas de control, en este caso, es decir, procesos de cuarentena, restricción de viajes, es decir, cierre de fronteras, ¿no? Y campañas de vacunación. Entonces, esas son las respuestas que se deben considerar, que son respuestas inmediatas. Luego va a haber obviamente otro tipo de respuestas que se van a generar ya en el camino. Pero nosotros lo que se busca en este caso con los protocolos de notificación y respuesta es que sean lo más rápido posible. Hoy en día la tecnología ya nos permite tener una comunicación mucho más fluida y las distancias incluso se acortan, ¿no? Ya no hay ese tema, gracias a la pandemia, se vio de que la utilización de la tecnología, el uso de los celulares inteligentes, como los llamamos, hacen de que la comunicación sea mucho más rápida y ya no tengamos que esperar demasiado tiempo, las respuestas ya son prácticamente inmediatas, ¿no? Entonces, lo que se busca es que exista una vigilancia de enfermedades zoonóticas. Siempre vamos a estar en eso. Cuando hay algún tipo de enfermedad, ese es el procedimiento que se debe seguir. Cuando hay algún tipo de enfermedad que tiene cierta característica novedosa, que no es propio ya de las enfermedades ya conocidas, se tiene que hacer una evaluación, hacer muestreos correspondientes e ir identificando si es una enfermedad nueva o es una variante de algún tipo de enfermedad. Hoy en día, cuando hablamos de COVID, hablamos de tantas variantes que tiene el COVID que no sabemos con exactitud qué tipo de COVID podemos tener. Hoy en día ya el COVID, por ejemplo, ataca como si fuese un resfriado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Pero se ha tenido tantas variaciones de este COVID que en algunos casos los signos cambian, los signos de la enfermedad cambian completamente o radicalmente pensando y haciéndonos pensar de que no es un COVID, ¿no? Entonces,
Estas vigilancias de enfermedades zoonóticas siempre tienen que estar activas, ¿no? Siempre todo este protocolo tiene que estar activo. Eso lo saben los entes o los ministerios de salud en cada uno de los países correspondientes, ¿no? Por otro lado, tenemos que empezar a ver estrategias de prevención primaria, secundaria y terciarias en zoonosis, ¿ya? Cuando hablamos de intervención primaria, es como su mismo nombre lo dice, tal cual está, ¿no? Son intervenciones de primera intención, de segunda intención, de tercera intención, de acuerdo al grado de rapidez que se debería ejecutar, ¿no? Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de control de vectores, es decir, eliminación, por ejemplo, programas de eliminación de mosquitos para enfermedades como el dengue, chikungunya y otros similares, ¿no? Control de plagas, ¿no? Por ejemplo, eso se tiene en zonas que son endémicas al dengue, chikungunya y otros similares. Se tiene esto, ¿no? Se tiene equipos que vienen trabajando de manera preventiva justamente en la erradicación de estas enfermedades. Se va a lugares, se visita casa por casa, en las casas que tengan espacios libres. Obviamente no tiene que haber depósitos que haga que se genere la acumulación de aguas, que esas aguas van a terminar siendo focos infecciosos, ¿no? Entonces se debe hacer la eliminación de esos espacios, etcétera, etcétera. Incluso nos ayuda en el tema de si tenemos tanques, lugares de almacenamiento de agua, se hace un tratamiento a nivel de ello para evitar de que exista la proliferación de los mosquitos que puedan generar esta enfermedad. Por otro lado, el control de plagas, ¿no? Por eso las autoridades locales de cada ciudad ya tienen un programa, en este caso de limpieza y ornato público, dentro de ellos el servicio también de baja policía. Son controles que se dan de manera frecuente, ¿no? De manera frecuente, de manera continua, ¿ya? Y el tema de las vacunaciones en animales, ¿no? Las vacunación para evitar la transmisión a nivel de humano, en el caso, por ejemplo, de rabia, que es la enfermedad que tiene por ahí, que es una enfermedad más de las más endémicas que tenemos a nivel del mundo, ¿no? Entonces, esos programas de vacunación ya lo van a controlar obviamente las autoridades competentes, la autoridad local, con coordinación con Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya esos programas ya están, digamos que eso ya es de todos los días, por decir así. Prevenciones secundarias es la detección temprana, es decir, programas de vigilancia y monitoreo, ¿no? Esto a lo que veníamos diciendo anteriormente. En el caso del dengue, por decir, yo tengo que hacer un monitoreo y vigilancia. ¿Qué quiere decir? A nivel de hospital ya existe esa, digamos, esa unidad que automáticamente detectas, ¡pum!, tu zona. Automáticamente sale el equipo de respuesta rápida a monitorear esa zona y determinar si en esa zona se ha dado el contagio, o ha habido algún foco infeccioso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Y detectamos y tratamos de darle respuesta, solución rápida y evitar de que el dengue se prolifere. Eso es lo que se debe realizar. Por otro lado, tratamientos precoces, diagnósticos rápidos y tratamientos inmediatos de infecciones, ¿no? Si obviamente yo tengo cierta sintomatología que me genere o me esté diciendo de que es dengue o que en este caso es dengue, entonces yo tengo que asistir rápidamente al hospital, decir que tengo cierta sintomatología, que pues es probable que sea un dengue y se supone que automáticamente se debería actuar con las pruebas rápidas que se tienen para este caso para hacer un diagnóstico y en el caso de que salgas positivo, automáticamente entres a un tipo de tratamiento. Estamos viendo en este caso como ejemplo al dengue, ¿no? Y prevenciones terciarias que vienen a ser la rehabilitación, programas de recuperación y manejo de secuelas para aquellas personas que han sido afectadas con la enfermedad, hayan tenido algún tipo de secuelas. Esto se ha dado mucho en el caso del COVID, ¿no? En donde ha habido secuelas, problemas respiratorios y empezaron a hacer tratamientos de rehabilitación para mejorar
los daños que había causado el COVID a nivel pulmonar, por decir, ¿no? Y educación, ¿no? Campañas de concientización sobre la prevención y manejo zoonótico. Esto también ya está muy bien manejado por las autoridades competentes, por las autoridades que vienen haciendo estas campañas. Lamentablemente, a este nivel, el tema educativo no es, digamos, prioridad para el público, para la gente. ¿Por qué? Porque consideran de que en muchos casos es una pérdida de tiempo. Ya es una pérdida de tiempo porque simplemente no puedo, no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas, que si no trabajo no como y un montón de excusas que se ponen, ¿no? En este caso, hay los programas educativos, pero lo que no hay es la afluencia de público. Entonces, lo que hace el Estado ahora es trabajar a nivel de entidades del Estado, haciendo, tratar de hacer de procesos de concientización, de que estas personas hagan lo mismo, repliquen hacia sus trabajadores, pero también es algo que muchas veces simplemente queda en una primera reunión, la réplica ya no se llega a dar, ¿no? Ese es un problema lo que nos está generando. Entonces, nosotros una respuesta, ¿no? Tenemos que tener una respuesta. Dentro de ellas, obviamente, lo primero que vamos a encontrar son los procesos de vacunación, los programas de vacunación para nuestros animalitos, independientemente de los animalitos que nosotros podamos tener, ¿no? Nosotros la vacunación normalmente lo hacemos en animales que son domésticos, es decir, aquellos que ya tenemos control sobre ellos, manejo sobre ellos, ¿no? Mascotas, perros, gatos, animales de crianza, cuyes, conejos, aves de corral, aves de postura, ganado vacuno, porcino, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos entran en un proceso de vacunación, todos esos entran en un proceso de monitoreo que nos ayuda justamente a que evitemos la transmisión de enfermedades. De mismo modo y a nivel de salud pública ya tenemos también obviamente, los programas de vacunación para cada uno de estos. Para el tema de las mascotas es, digamos que hay mayormente las autoridades locales, sino también el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque normalmente las mascotas tienen mayor contacto con sus dueños, con sus propietarios, y es por ese motivo de que hay que darles o se le da, digamos, un poco más de importancia que de repente a los animales de tipo doméstico que son para temas de crianza, ¿no? Tema de crianza, obviamente, ahí interviene SENASA, dependiendo la presencia de algunas enfermedades, puede intervenir también salud. Salud interviene en el caso de crianzas ya cuando existe un procesamiento, no un procesamiento primario, sino un procesamiento de derivación. Ahí entra porque obviamente hay manipulación y el Ministerio de Salud tiene que garantizar que el producto que salga del derivado sea un producto que esté libre de enfermedades, ¿no? Es lo que se tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿qué rol cumplen las organizaciones internacionales en la prevención y control de las zoonosis, no? Vamos en primer lugar a mencionar la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tiene como funciones establecer las normativas, realizar coordinaciones de respuesta a nivel del mundo. Establecimiento de normativas quiere decir de que nosotros o la mayoría de países cuando hablamos de temas de salud, tienen que estar ligados las normativas de cada país ligadas o seguir las normativas que tiene la OMS para temas de salud pública, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente, ya la OMS nos da ciertos procedimientos y nosotros ya lo adaptamos a cada uno de los procedimientos a nuestra realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todo lo demás, ¿no? Y aparte de ello, obviamente, hace los procesos de coordinación. Como les decía, la OIT le mandó, en este caso, la alerta sanitaria del COVID, OMS
por medio de su órgano interno, empezó a tomar las medidas correctivas para hacer de que la enfermedad no se displaye. Simplemente por un proceso de que no se tenía muy en claro cuál era finalmente digamos, el riesgo que se corría, los daños que podía ocasionar, no se tuvo una respuesta rápida. Recuerden de que en el caso de COVID no se autorizó necropsias porque no se sabía si se podía hacer un proceso de proliferación de la enfermedad al momento de abrir un cadáver. Entonces, no se tuvo de repente una respuesta eh, adecuada, o sea, se demoró mucho y finalmente terminó convirtiéndose en un proceso de pandemia, ¿no? La organización, en este caso mundial de la sanidad animal, la OIT, lo que decíamos, lo que venimos mencionando, ¿no? Es, en este caso, tiene la función de vigilancia de enfermedades a nivel de animales, recomendaciones de políticas sanitarias. Es decir, la OIT la que va es ver en este caso eh, qué enfermedades tenemos a nivel del mundo, qué enfermedades emergentes, es decir, enfermedades nuevas puede haber a nivel de la producción animal, lo que va a generar de que de repente veamos si puede ser zoonótico o no. ¿No? Obviamente vamos a muestrear a la enfermedad y vamos a determinar su comportamiento a nivel de laboratorio para determinar si hay un proceso zoonótico o no. Entonces, eso hace la OIT y al mismo tiempo recomienda políticas sanitarias, ¿no? Hace recomendación. Ojo, ellos no norman, ¿ya? Las únicas normativas que pueden salir a nivel de OIT es para temas de manejo de animales. A nivel de salud pública, la OIT simplemente hace el proceso de reportar un posible brote de alguna enfermedad y recomendar lo que se pueda conseguir. ¿Qué es lo que hizo OIT en la OIE, lo que hizo en su momento, ¿no? Reportó COVID, eh, pidió cuarentena, obviamente que la OMS es la que finalmente dice si se puede o no se puede realizar el proceso de cuarentena. Y tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la que se conoce como FAO, ¿no? Que tiene como funciones, por ejemplo, hacer el tema de la promoción de la seguridad alimenticia, control de enfermedades a nivel de producción animal, ¿no? No solamente a nivel de producción animal, sino también de enfermedades de producción a nivel vegetal, sino que como estamos refiriéndonos al tema de animales, estamos enfocándonos en ello, ¿no? Protocolos de seguridad alimenticia, promoción de seguridad alimenticia a partir, obviamente, de lo que salga de los animales, que se trabaje ellos dan, digamos, eh, no son normativas, sino que dan recomendaciones de cómo se debería realizar los procesos de crianza en cada especie para asegurarlos que esa especie salga libre de enfermedades a un mercado final o hacia los consumidores finales, ¿no? Y por otro lado, también ayuda en el control de enfermedades de producción, digamos que es uno de los entes aliados, en este caso de la OIE, que hace de que trabajando de la mano, ¿no? En algún momento, si yo no puedo, tú lo puedes identificar y obviamente la FAO reporta a la OIE y la OIE ya a la OMS, ¿no? Y obviamente las colaboraciones claves que tienen que haber. En este caso hablamos de un tema tripartito, OMS o OIE y FAO, de iniciativa conjunta para la gestión de riesgos zoonóticos. Ambos trabajan de la mano, ni uno ni el otro se suelta, se está ya, pues, están muy bien sostenidos, muy bien sujetados con la intención obviamente de evitar de que las enfermedades zoonóticas puedan ser transmitidas hacia el humano, ¿no? Entonces, ya hay digamos,
esta asociatividad o colaboración tripartito, donde está la FAO, la OIE y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema expositivo. Si hubiese dudas o consultas, les voy a dar un par de minutos para que lo formulen mediante el chat o en su defecto de manera ordenada, aperturando sus micrófonos. Si luego del tiempo que les brindo para el tema de las consultas no hubiese dudas, no hubiese consultas, no hubiese preguntas, iríamos concluyendo esta noche de capacitación. Bien, si no hay dudas ni consultas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche un poco de experiencia y de conocimiento sobre lo que es zoonosis, códigos y protocolos internacionales de bioseguridad. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, por la dedicación de poder estar esta noche de capacitación acá, de poder ir fortaleciendo sus capacidades. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muchos éxitos y bendiciones a todos. Muy buenas noches.